Hola a todos, somos Ana y Dani, y esto es FemiTeachers. Nos juntamos a charlar sobre temas feministas que nos interpelan como personas y que queremos militar en el aula. A lo largo de los programas nos acompañarán distintos invitados para seguir cuestionándonos distintas temáticas y así construir aulas más justas para todos. Nos pueden encontrar en Instagram como Red Teachers Feministas. También, si quieren, nos pueden mandar un mail a femiteachers@gmail.com. Hola, ¿cómo andan del otro lado? ¿Cómo andan todos por ahí? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Anita, tanto tiempo? ¡Tanto tiempo! Todo bien, hace tanto no te veo. Mentira. Les spoileamos que es una gran mentira. Estamos acá hace Estamos rato. fingiendo. Lauti, ¿cómo estás? ¿Tranquilo? Perfecto. Bueno, todo en orden por la casa. Claro, Bueno, sí. arrancamos con el programa de hoy, que es tipo programón. Tenemos una súper invitada porque cruzamos las fronteras de este país. Nos fuimos mundial, nos fuimos. Llegó el momento. Sí, FemiTeachers al exterior. Aclaramos que también nos falta la otra invitada porque bueno, Sí, es verdad, Pau. estuvo en el Zoom, pero no pudo venir hoy a la radio. Rocío así que también las estuvo en el mandamos. Zoom, Rocío Estuvieron también. ambas. Lo hemos construido entre todas a lo que vamos a presentar hoy, que es un programón. Ya charlamos con nuestra invitada, pero la vamos a presentar para que ella también se presente y después vamos a decir de qué vamos a charlar, ¿no? Porque Espectacular. Es un temazo. es un temón. Y Así fuerte, que- como todo en este Sí, programa. sí, es bastante fuerte, de hecho, hoy, ¿no? Ujú. Sí, van a haber algunas cositas como, bueno. Pero bueno, son importantes. Michelle, ¿estás por ahí? Hola. Hola, ¿cómo se encuentran? Muy bien. Hola, muy bien. Ay, qué emoción estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y de verdad que me alegra mucho que como dicen, que haya cruzado las fronteras el programa. Y de alguna manera también yo, ¿verdad? Bueno, les cuento un poco acerca de mí. Mi nombre es Michelle Rodríguez Chiu. Soy mexicana y soy lingüista. Me he dedicado varios años de mi vida a la creación de contenido. Por lo mismo, actualmente poseo un proyecto, el cual pueden buscar en redes sociales como Lingüísticamente Hablando, donde hablo acerca de temas lingüísticos para personas no lingüistas y para lingüistas también. Y aquí, pues a través de la cultura pop y de temas sociales, explico un poco de la repercusión que tiene la lengua en el mundo en que vivimos. No sé si les gustaría saber algo adicional de mí o tal. Ujú. Creo No, que me no, parece pero una las buena- personas que estén viendo esto, si quieren saber más de ella, lo pueden dejar en comentarios o ir a sus redes, Que las vamos a dejar en la que las descripción. vamos a así dejar que- en la descripción. Ujú. Y estamos muy contentas. Hemos charlado súper lindo y de varios temas. De hecho, estuvimos como 1 hora y pico, ¿no? Charlando. Sí. Hoy no va a suceder. Vamos a tratar de que sea más breve. Porque la verdad que era como, bueno, las palabras tiene que ver con todo. Y justamente vamos a hablar del sexismo en la lengua. Y es como, bueno, un tema casi Con las infinito. lenguas, sí. Hemos estado dándole 1000 vueltas. Tratamos de que sea un poco como Más llevadero. tranqui, claro, Sí. llevadero para hoy. Así que podemos empezar hablando de, por ejemplo, masculino genérico, que es algo que nos interpela todo el tiempo. De hecho, hace no mucho, bueno, se prohibió el lenguaje inclusivo en Cava, en las escuelas. Así que es uno de los temas que siempre tratamos están, y que está todo siempre. el tiempo. Y de hecho yo hoy saludé hola a todos y la verdad es que no está bien. Pero bueno, nos estamos deconstruyendo de a Bueno, poco. alguien te diría que lo opuesto está mal, así que Sí. depende de qué audiencia Depende de tenés. la audiencia. La grieta, no. Depende de la grieta, tal cual. Así que Exacto. queremos charlar con vos ese tema, lo hemos charlado, pero seguir charlándolo y por qué, digamos, con este eje de por qué es violento hablar así, ¿no? Desde ese lugar. ¿Querés contarnos un poquito de dónde viene y tu opinión al respecto? Sí, por supuesto, chicas. Bueno, les cuento un poquito acerca de esto y creo que es uno de los temas más controversiales justo por toda la información que hay sobre el masculino genérico a un nivel histórico. En sí mismo, pues el masculino genérico es la utilización de la marca del masculino o la marca que asociamos al masculino para englobar tanto a mujeres como hombres e incluso a otros grupos que puede extenderse más en estos casos, ¿no? Sin embargo, pues también tenemos que considerar que el masculino genérico pues ha sido como una tradición morfológica que ha estado en el español por siglos y por lo mismo es un poquito complicado tratar de buscar un cambio respecto a esta, por lo mismo que entiendo la reticencia y pues esta aspiración a que todo sea de la manera más tradicional posible, aunque pues la lengua está en constante cambio, así como cualquiera de nosotros, ¿no? Cabe señalar que pues yo creo que en primera instancia tendríamos que cuestionarnos por qué algo es incorrecto y para quién es incorrecto, ¿no? Porque normalmente lo que consideramos incorrecto pues es
tiene esta perspectiva más impositiva desde áreas de poder y que son muchísimo más hegemónicas, como es el caso de la Real Academia Española de la Lengua, y pues de alguna manera dicta este deber ser lingüístico que no debería ser, porque realmente los lingüistas no decimos cómo se tiene que hablar, estudiamos cómo es que se manifiesta el habla. Y eso quiere decir que se manifiesta de alguna manera es porque hay un fenómeno en particular que está de alguna manera potenciando que sea de esa forma, ¿no? El masculino genérico, pues originalmente creo que tenemos que tener en cuenta que en general en español la categoría de género es una categoría formal, exceptuando para las palabras que pues sí denotan entes sexuados, ¿no? Como es el caso de las personas y de los animales. Y en este caso, que pues hay justamente una conciencia más grande del género, pues también tendríamos que explorar como esa parte. Tenemos palabras, o sea, que son femeninas y palabras masculinas, pero pues no están asociadas en sí mismas a hombre y a mujer, exceptuando las que sí son, pues para señalar, no sé, tía, tío, o niño y niña, ¿no? Que son ese tipo de sustantivos donde sí podemos ver esas marcas de género y que sí tienen una distinción real que está vinculada con las personas y con su sexo o género, ¿no? Bueno, históricamente, es masculino genérico proviene de lo que se cree que es el protoindoeuropeo. El protoindoeuropeo es la que se cree que es la madre de todas las lenguas de Europa y de la India, y a través de una reconstrucción nos dimos cuenta, bueno, los lingüistas, pero a lo largo de la historia, que había en ese caso no un concepto de binariedad como el que tenemos en la actualidad, que es hombre o mujer, masculino o femenino, ¿no? Sino que en esa época había una distinción entre seres animados y seres inanimados. En el caso de los seres animados, tanto mujeres como hombres estaban englobados dentro de un mismo grupo, ¿no? Y ya mediante la evolución de la lengua a través de los siglos, pues se fueron generando nuevas lenguas en donde esto se fue perdiendo y justo tenemos una marca que se asocia intrínsecamente con el masculino. Y aquí creo que es muy importante resaltar que pues también tendríamos que cuestionarnos quiénes son las personas que han considerado que esto es correcto, ¿no? Uh-huh. Si tenemos en cuenta toda la historia de la lengua y la historia de la lingüística a través de los siglos, pues vemos que normalmente quienes podían tener como acceso a la educación, que podían tener acceso a academias, a instituciones de educación, eran los hombres, ¿no? Y por lo mismo es que la lengua se ha mantenido de una manera inamovible, sin que se cuestione si detrás de ello, cognitivamente las personas se sienten identificadas y englobadas dentro de un grupo, ¿no? Entonces creo que ahí es donde nos tenemos que cuestionar qué tanto nos importa como la corrección normativa del español y qué tanto nos importa pensar en las otras personas, empatizar justo en la inclusión de una manera más realista y preguntar, oye, ¿sientes que te estoy nombrando? Porque es como si no digo tu nombre, ¿no? O sea, si no digo tu nombre, pues pareciera que te estoy evitando, y lo mismo parece ser cuando te nombra de una manera abstracta, digamos. Total. Sí, me quedé pensando como cuando recién dijiste los hombres que eran como los dueños de la lengua, o sea, de decir lo que se puede, dictaminar lo que se puede hacer con la lengua, como siempre lo fueron también en el pensamiento. O sea, si vos pensás, los grandes pensadores siempre fueron hombres. Y después dicen, ay, ¿por qué estás enojada? En la antigua Grecia y siempre el hombre. Sí. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué estás tan enojada? Bueno, como para no. Y sí, me parece súper importante algo que creo que va a ser un poco el hilo también de todo, cuestionarnos. Y la lengua está viva, entonces, ¿por qué tanta negación o resistencia? Esa es la palabra que buscaba, por cambiarlo. Bueno, claramente porque toca varios privilegios, supongo que viene también por ahí. Y es una práctica, además se supone que como práctica tiene que cambiar a lo largo del tiempo. Sí, ayornarse un poquito. Hay mucha resistencia. ¿Crees que vayamos al siguiente tópico de conversación? Exacto, bueno, corriéndonos un poquito en realidad de lo del masculino genérico, otro tema que surgió fue el tema de las masculinidades y su lenguaje propio, o sea, expresiones que salen desde grupos de varones heterosix, o sea, cuál es el lenguaje que manejan, y nos empezamos a cuestionar un poco eso, de que nos dimos cuenta de expresiones súper concretas que se manejan, y te vamos a preguntar dar algunos concretamente. Ejemplos? Sí, me acuerdo, por ejemplo, que Ro había tirado la expresión qué fachero que estás, como esta falta de afecto es muy común entre varones. Vamos a preguntar a Lauti si habla así con sus amigos. Lauti?
No. Como no se dicen expresiones como te Inchequeable, quiero, igual. después acá Michelle también había hecho la expresión se te quiere, que se dice entre varones para no decir che te quiero. Bueno, esta falta de afecto, que de dónde viene, está bastante claro, pero vos, si querés, te podés expandir un poco más, explicarnos bien. Sí, claro, bueno, les cuento un poco. Igual me gustaría retomar algo que dijeron y que se me hizo muy importante, justo lo de cuestionar el orden establecido. Porque hay una cita, la voy a parafrasear porque no recuerdo tal cual así exactamente cómo va, pero es más o menos así, que es de Nuria Varela y dice que pues el feminismo es un imprudente, ¿no? Porque cuestiona justo esa parte establecida sistemáticamente hablando y porque pues obviamente molesta a quienes se benefician del sistema, ¿no? En este caso, obvio, para las personas que tienen ese privilegio, que han sido nombradas en la historia, pues es muy fácil decir no pasa nada, ¿no? Pero creo que si nosotros nos ponemos a reflexionar poquito, pues te das cuenta de también la importancia que tiene lingüísticamente hablando el ser nombrados dentro de un discurso, ¿no? Porque pues es un acto incluso político. Bueno, cerrando un poco este paréntesis, voy a retomar el tema de masculinidades y que creo que es un tema que se me hace muy importante porque justo solamente es cambiar un poquito de foco lo que estamos hablando. O sea, muchas veces hablamos del lenguaje inclusivo, obvio para incluirnos a nosotras de manera histórica, pero a veces también podemos ver la manera en que de forma lingüística esto también está afectando la manera en que construimos ciertas frases para justo, bueno, más bien como los hombres construyen ciertas frases para pues de alguna manera no tener ese contacto con sus emociones, con sentimientos, que es lo que normalmente se les ha sido censurado pues desde esta idea de masculinidad y de roles de género, ¿no? Uno de los ejemplos que a mí se me ocurren y que justo es el que acaban de mencionar y se me hace muy particular es el de se te quiere. En este caso, o sea, voy a decir un término lingüístico así incomprensible, pero básicamente ese es el término al que se refiere este tipo de construcción, que es una oración pasiva refleja. Las oraciones pasivas reflejas lo que tienen de particularidad es que no sabes quién está haciendo la acción. Es como cuando ves un letrero en la calle y dice, se vende casa, ¿no? Y pues, ¿quién la vende? No sabemos. Igual cuando dice, se te quiere. Y eso no sé, ya les había comentado, no sé si es algo que pase solamente en México o también en Argentina. Yo la verdad creo que sí podría ser en casi todos los países hispanohablantes, pero pues lo utilizan mucho los hombres acá para demostrarse cariño entre ellos, pero que de alguna manera pues no diga de manera directa te quiero, ¿no? O sea, dice se te quiere para que puedas decir quién es quien quiere a esta persona, ¿no? O sea, soy yo o quién es, y de alguna manera pues justo no conectar del todo emocionalmente por el miedo a que se les considere como mujeres o como homosexuales o como algo que ha sido desacreditado históricamente porque no cumplen con los parámetros de masculinidad, ¿no? Creo que hay muchas formas de representación también justo de las masculinidades, porque creo que si nosotros analizáramos, no sé, un corpus, por ejemplo, de ciertos textos, comparando hombres y mujeres, yo creo que sí sería seguro que hubiese un indicio en el que los hombres evitan palabras que estén vinculadas con emociones, ¿no? Y a veces es un poquito complicado porque justo es como el reflejo de la realidad social a través de algo lingüístico que pareciera tan sencillo, ¿no? Incluso a veces pareciera que ser amable es como un acto que se asocia a las mujeres y entonces también ciertas construcciones tienden a ser como más duras, ¿no? Por parte de cómo las realizan los hombres. No sé qué piensen ustedes, cuál haya sido su experiencia, porque sé que ustedes que son maestras de inglés, pues quizá también tengan como alguna referencia sobre esto. Sí las hay, igual en este momento no me acuerdo, pero sí las hay, Cortocircuito sí las mental. hay. Creo que las veo mucho más en el día a día y como vos decís, como cuando veo por ahí a varones hablando, se nota muchísimo como, cierto, como eso, resistencia. La palabra resistencia está A lo afectivo. a lo afectivo. Me parece que también les excede porque es algo que por ahí si no se cuestiona no sabe de dónde viene, onda, porque, digamos, se habla así en grupo, ¿no? Es lo social lo que va construyendo eso, entonces es como que por ahí ni cuenta. Pero O prefieren ni cuenta porque es un laburo también, también. Sí. Pero sí, es muy, muy interesante. También cuando nombrabas algo, ahora conectamos con la pregunta que sigue, pero cuando nombrabas esto, no me acuerdo el nombre que usaste para esta estructura
pasiva espejo, ¿cómo es que dijiste? Sí. Pasiva refleja. Refleja. Espejo. Bueno, yo inventé una. Bueno, Ajá. pero como que hay unos carteles en la ciudad de Buenos Aires, al menos, viste que en los transportes públicos, por ejemplo, dicen, el acoso existe. Sí, por Tipo, todas partes. ¿y quién? ¿El ¿Y quién fantasma acosa? Benito? Claro, Ujú. es como, no sé si es lo mismo, pero me hizo acordar inevitablemente como tirar eso ahí como si fuese algo que existe y ya, y Sí, que se digamos, quita al actor, que es... exacto, sacarle responsabilidad, no sé si, digamos, tiene algo que ver o no, pero me hizo un poco acordar. Sí. Este, Sí. Paso directamente a la cuarta. dale, y que hay mucha conexión, ¿no? En realidad hay mucha conexión, Sí. pero bueno, lo mencionamos nomás. También hablamos un poco de lo femenino, o sea, lo que se asocia con lo femenino. ¿Por qué siempre los insultos están asociados a lo femenino? O la mayoría de las veces. O sea, si digo, no sé, por ejemplo, la de la lora, que no lo voy a decir acá. Hay un montón. Si se pone a pensar, no las voy a decir. Bueno, desde pero insultos hasta lo que ella barbaridades. dijo, ¿no? De que la emoción es algo como débil y porque en realidad está relacionado a un aspecto femenino, si se quiere, desde estos roles de género que venimos tratando de construir. Y, viste, llorás como una nena, bueno, y cosas así que Sí. uno cree que están redesconstruidas y nada que ver. Mencionamos varias, sí. Bueno, no sé si nos puedes dar el motivo de por qué sale, pero es algo que hablamos. No sé si Sí. quieres aportar algo más. Uy. Sí, la verdad es que sí. Bueno, igual también voy a retomar un poquito lo que mencionan. O sea, el ejemplo que puso Dani es muy interesante. No es un caso de pasiva refleja, pero sí justo lo interesante aquí es lo que dice, ¿no? O sea, el acoso existe. Y en este caso, pues no agregamos a otra persona que está ejecutando esa acción, ¿no? O sea, solo decimos que existe, como si el acoso fuera un ente por sí mismo y estuviera persiguiéndote por la ciudad, ¿no? Así de que una bola negra persiguiéndote por la ciudad, pero pues no es así, ¿no? O sea, sabemos que hay detrás del acoso, pero creo que a veces nos cuesta nombrar ciertas cosas, ¿no? Porque pues obvio nombrar la realidad es también de alguna manera concientizarlo y darte cuenta de que es algo violento. Yo creo que, por ejemplo, me va a salir un poquito de lo lingüístico, o sea, está vinculado, pero un poquito. Y es justo esa parte en la que se une lo terapéutico desde la parte o sea, desde la parte de la psicología y desde la parte de la lingüística, porque también hay un área de la lingüística que se llama psicolingüística, Sí. y es el hecho de que las palabras pues también muchas veces sirven en ese proceso, ¿no? Y cuando hasta que lo nombras es cuando intentas procesar como esta parte. Y creo que lo mismo podríamos trasladarlo a casos de violencia como lo es el acoso, ¿no? Porque al final no es un tema sencillo, es un tema fuerte y emitir realmente las cosas como son, creo que nos permitiría sentirnos de alguna manera, por ejemplo, dentro de las campañas que hacen, no sé, los gobiernos y tal para prevenir el acoso, sentir que realmente alguien está empatizando con nosotros, ¿no? Pero creo que a veces es un poquito complicado que sea tan evidente, ¿no? Eh, por otra parte, creo que tenemos que tener en consideración, ya retomando el tema de los insultos, que pues tenemos en la parte lingüística morfológica, como es la del caso del masculino genérico. O sea, en palabras así coloquiales, pues es parte de la palabra misma. Y hay otras cosas, como el insulto, que pueden ser como una palabra así totalmente estructurada, como cualquier insulto que se les pueda ocurrir. No sé si puedo decirlo aquí, pero mejor no digo ningún insulto. Por si acaso. Y por otra, ¿cómo? No, por si acaso. Si no, le digo, ponemos yo- pi, pero no. Sí, por si supuestamente no. acaso. Pero por otra parte está el insulto pragmático, ¿no? El insulto pragmático pues es un poquito distinto porque el insulto pragmático quiere decir que la palabra en sí misma no es grosera, no es ofensiva. O sea, si nosotros nos remitimos a un diccionario, esa palabra no tiene un significado negativo, ¿no? Sin embargo, usada en ciertos contextos puede resultar un insulto porque se le dota de ciertas características contextuales. Hay muchos lingüistas que han estudiado el insulto desde esta perspectiva, que es más situacional, más del momento, y pues se han dado cuenta de que realmente cualquier palabra, o sea, cualquier palabra en el mundo puede ser un insulto usada en el contexto correcto. Y esto quiere decir que puede ser algo que sea sensible para la otra persona o algo que estereotipe a la otra persona, algo que sea discriminatorio, peyorativo para la otra persona, ¿no? En esos casos se me ocurren a mí ejemplos, no sé si a ustedes se les recuerde como algo, pero yo creo que son frases que Sí. todas hemos escuchado, como manejas como mujer o conduces como mujer, Sí. que es algo muy común porque normalmente
también eso no sé, yo creo que sí es de todos los países, pero es algo muy común en México, y es que consideren que las mujeres conducimos mal. No, acá O sea, las también. mujeres no nacemos para conducir, no es algo que se nos dé. Ujú. Y justo, ay no, o sea, el otro día, así de que navegando en redes sociales, vi justo una publicación de un screenshot de un chico que decía que las mujeres no sabíamos leer, no sabíamos conducir, no sabíamos hacer ecuaciones, o sea, no sabíamos hacer nada. Y yo dije, bueno, aquí es el clarísimo ejemplo de que esto puede ser un insulto, ¿no? Por otra Por parte, supuesto. pues está la parte de lloras como niña o corres Ujú. como niña, porque también está muy asociado a que no somos buenas para los deportes, que nos la pasamos llorando, ¿no? Y aparte de todo esto de los roles de género, que somos chismosas, o sea, nosotras es como Ujú. nuestra característica, nacimos y ya como que Dios, Jesús nos dio así de que el chisme y ya nosotras dijimos, Ujú. ay, Bueno, es chismosas la de por vieja vida, ¿no? chismosa, ¿no? Bueno, acá supongo que, no sé si allá, pero acá, eso de vieja chismosa. Te estoy Total. anotando Ajá, una sí, en acá inglés. también. Bueno, en inglés. Sí, no, le estaba diciendo a Pussy. Dani una en inglés que se asocia con, bueno, ¿Cuál? genitales femeninos, o sea, decir soy re pussy. Ujú. Y vos decís, claro. Bueno, nada, no voy a explicarlo, no voy a poner en No, pero está detalle, bueno pero poner ejemplos. Sí, en sí, sí. inglés, también Sí. en otro idioma, de hecho, o sea, surge Sí, lo sí, mismo. sí, Como, totalmente. Sí, sí, que tiene, o sea, a mí lo que me interesa mucho de este tema es como estamos todo el tiempo rodeados de discursos, de narrativas, de palabras, no estamos excedidos, entonces todo lo que uno dice no es tipo herir sensibilidades porque el otro es sensible, porque, ¿no? Como esa pavada que se suele decir como, ay, no se puede decir nada, porque, viste, como que no, nada que ver, hay cosas que ya generación de no cristal. dan, no dan y hay como toda una data histórica, como hoy bien dijiste, y eso que habrás traído una mini porción de por qué estamos diciendo, ¿no? Que es violento y que no da, digamos, seguir reproduciendo ciertos estereotipos y Estaba sexismos. linkeándolo con el de capacitismo el otro día, porque Ujú. hay palabras, en realidad cuando ella empezó a hablar, yo lo Sí. asocié con palabras así como discapacitistas. Ujú. Es decir, que antes se usaba más igual, ahora se prohíbe, pero usar, nada, palabras que hacen referencia a una persona con discapacidad como un insulto. Y eso es algo que hoy en día es como que está hiper prohibido y cancelado, pero era muy común en mi generación y la Total. tuya ni hablar. Sí, sí, no vamos a dar ejemplo, pero sí. No, no, Sí, sí, obvio. sí, total. Y sí, es un espanto. Sí, sí, está buenísimo poder tener un lugar Sí, donde la verdad es charlarlo. que, bueno, o sea, este tema a mí me parece sumamente interesante por justo la amplitud que tiene, ¿no? Porque hay como tantas palabras que se han usado de esa manera y creo que justo aquí relacionándolo con lo que hablábamos acerca de la violencia, pues es importante cuestionarnos si queremos seguir reproduciendo estas cosas, ¿no? Ujú. Porque como bien mencionas, Dani, las personas pueden decir, yo no dije nada y Ujú. eximirse de su responsabilidad o O es un considerar como chiste. estás exagerando, esta idea Ujú. más de gaslighting, ¿no? Ujú. Pero pues también es como, ¿no? O sea, esto es algo tangible y hay una Ujú. ciencia que lo estudia y es la lingüística desde la pragmática. O sea, ya no puedes decir, yo no quise decir nada porque incluso pues hay ciertas implicaciones que tiene un enunciado a pesar de que no se diga de manera directa y hay métodos de análisis para poder hacerlo. Creo que más allá de eso, pues también es responsabilizarnos con lo que decimos, con lo que hacemos, con nuestras emociones y con las emociones de los demás, ¿no? Porque al final creo que si nosotros partiéramos de ese punto, todo sería más fácil y la convivencia sería más amena. Creo que normalmente se apela acerca de no decir ese tipo de frases o de seguir utilizando el masculino genérico, la idea de no, eso no es lo correcto, ya no se puede decir nada, pero ¿qué tal si decimos de, bueno, la otra persona se siente así, ¿por qué Ujú. desde mi realidad no puedo empatizar un poco con esa persona y darle algo que no me cuesta nada y que pues le compete como un derecho humano, ¿no? O sea, ser nombrada, no ser insultada, o sea, son cosas básicas de convivencia social, considero. Entonces, creo que, o sea, nos falta como mucho camino en ese aspecto. Creo que también me gustaría hacer otra aclaración que me acuerdo de algo importante respecto a lo que mencionábamos del masculino genérico. Y es que normalmente las personas consideran que nosotras, las feministas, queremos imponer Ujú. el lenguaje inclusivo. Y pues no es así, ¿no? O sea, no es una imposición, es una recomendación. Cada quien decide si usarlo o no usarlo. De preferencia, si yo te comento que me gustaría que me nombraras de esta manera, pues esperaría que tú lo hicieras, ¿no? Porque te lo estoy pidiendo. Sin embargo, pues si no lo quieres utilizar en tus otros contextos, no lo hagas, no es una obligación, porque si yo te obligara a usarlo, caería en el mismo punto que la RAE en decir, esta es la única manera en que podemos hablar. Ujú.
Y eso no quiere decir así, a pesar de que sí considero, creo que debemos estar abiertos al diálogo para decir, ok, puedo hacer esto por las personas y puede que no sea de un jalón, ¿no? O sea, que no sea tan rápido, sino que sea un proceso como todo. Porque al final, un lingüista que conozco justo mencionó que es lo que él consideraba, que es algo que se empieza poco a poco, ¿no? O sea, creo que a veces nos da miedo no tener como todas las herramientas para hacerlo porque no es una cosa sencilla. O sea, el masculino genérico, por ejemplo, presupone no solo el cambio en el sustantivo, sino en la concordancia, que eso quiere decir que en los adjetivos, en los artículos, tenemos que hacer una concordancia general de toda la frase y obviamente si nosotros ya tenemos aprendida una lengua, tenemos una estructura de cómo es difícil cambiarla, pero no tenemos que ser perfectos en un inicio, tenemos que tener como esta iniciativa para ir la voluntad. encaminándonos, ¿no? Sí, pero con tanta resistencia ni siquiera uno se da el lujo de probarlo, porque es como si lo aplicás a todo, siempre va a haber alguien que te mire Siempre. como... Sí, pero creo que está bueno esto de entender todo como un proceso porque después de tantos años, digamos, con cierta rigidez, inclusive nosotras que estamos como de un lado, claramente, a mí por lo menos me sigue costando y sé que a muchas otras colegas y personas también, pero por lo menos ya que te haga ruido y moverte e intentar reformular las cosas, decirlas de otra manera, ya es un montón y para mí es... Sí. O defenderlo mismo en un debate, defenderlo por más que no lo uses, o sea, ya es un montón. Total. Vamos a ir a la última parte, si no nos queda nada por ahora, que sería compartirles unas filminas, como me gusta decir, con algunos ejemplos. Si están escuchando en Spotify, igual los vamos a leer, pero los vamos a compartir en pantalla con algunos ejemplos. Estos ejemplos los hemos recortado de diarios, de noticias online, o sea, son reales, o sea, no es nada de... No, nada es invento. Nada es un invento, nada es verso, es real. Y cómo justamente... están estructuradas estas frases, estas noticias, estos... no me sale la palabra, títulos, pero sí, no me títulos, sale. Claro, de una manera un poco agresiva. Un poquitito fuerte, claro. ¿Y por qué? O sea, vamos a tratar de construirlos un poco y bueno, ¿cuánto nos afecta, no? Digo, cómo nosotras nos expresamos, nosotros todos, ¿no? Nos expresamos si, por ejemplo, leyendo el diario o poniendo prendiendo la tele, las lo noticias, aparece este tipo de título. Como que realmente no ayuda para nada. Si quieren, vamos con el primero, que dice... Uy, está al revés. Producción. Lo leo al revés, ¿vos lo Acá tenés está, bien? sí. Ay, buenísimo. Una mujer fue asesinada... Gracias, Anita. Una mujer fue asesinada en su departamento de Belgrano. Encontraron el cuerpo de 34 días. Esto no dice la fecha, pero... sí la dice arriba. Sí, 2022. Hace 1 de diciembre, hace arranca con un una año, mujer. literal. Claro, una Ni el mujer nombre fue asesinada. Exacto. Si quieren vamos a otros ejemplos y después hacemos como un análisis general, ¿no? Vamos a... ¿Querés que lees? Claro, ok. Bueno, acá tenemos otro que dice: Ancon, mujer que fue golpeada brutalmente por su pareja, pide que no lo dejen en libertad. Bien. Este es de Perú. Sí. Bueno, este es tiene un poco de todo. De hecho, es todo lo que está mal, básicamente. Este ya creo que es un diario de verdad. La verdad que no se dice. Hallaron así a Ángeles, por el caso de Ángeles Rawson acá. Sí. Impactante testimonio gráfico de cómo apareció el cadáver de Ángeles Rawson en Seamse, que bueno, es donde, me acuerdo que es donde no me acuerdo bien dónde, pero era el lugar donde estaban los basureros, claro, exacto. No sé si lo estoy diciendo bien, perdón. Las ataduras, las bolsas, las lesiones, el nivel de morbo, ¿no? El caso entra en una etapa decisiva, un testigo compromete a la familia y más rastros de ADN hunden al portero. Al lado, como si fuese poco, al lado hay dos pequeñas noticias que dicen: tiene 13 años, escándalo por video erótico de una nena, y abajo dice: esta rubia obsesiona a Cristian Castro. O sea, realmente ni queriendo podemos ser algo tan terrible. Hay una en inglés que la podemos traducir, pero bueno, la quisimos poner en inglés porque, bueno, para cambiar un poquito. Mujer adulta de 43 años fue violada cuando estaba haciendo ejercicio en Manhattan, por dice el la policía. Benito también. Sí. Y bueno, después una conclusión que le vamos a dejar para que la vean, pero es un poco lo que vamos a hablar, así que no es súper necesario, aparte está en inglés, que es un poco hablar sobre esta estructura. No sé si están todos los que mandé, todos los que pasamos, pero sí cómo se usa la voz pasiva y no activa
en muchos... Las noticias, en muchos general. claro, de los diarios, noticias, en los portales, y digamos por qué no es para nada inofensivo que eso suceda, cuáles son las consecuencias de eso. Nosotros, en inglés vemos un montón de estas cosas y está bueno, tipo, cuando empezamos a charlar de las estructuras gramaticales, tipo, le enseñamos a un alumno la voz pasiva, digo, esto puede ser también un camino para eso. Y nada, queríamos obviamente charlar un poquito con Michelle sobre estas estructuras y estas cositas que acabamos de compartir. Sí, bueno, sí, están muy fuertes, la verdad. O sea, creo que justo esto, como bien mencionas, Dani, es como todo lo malo del mundo concentrado en un solo espacio, ¿no? Creo que aparte de que las mujeres ya tenemos como una situación de vulnerabilidad porque somos violentadas de muchas maneras y una de ellas, pues, entre feminicidios y violaciones, pues, obvio, cuando salen esas noticias, una esperaría que se le diera como ese papel de justicia, ¿no? O sea, que de alguna manera se tratara de buscar una justicia real incluso con las palabras, ¿no? Y muchas veces no acontece y es algo que podemos ver en todos los medios, o sea, en los periódicos o diarios, en los mismos que están de manera digital o en fuentes de información de cualquier tipo, ¿no? Creo que aquí importante justo es lo que mencionas de la voz pasiva, o sea, la voz pasiva al final es una estructura que pone en principio a la persona o cosa afectada al inicio y de alguna manera se invisibiliza a quien ejecuta la acción, ¿no? Y creo que aquí es lo importante porque justo si nos damos cuenta del patrón de los ejemplos que acaban de poner, por una parte tenemos la invisibilización de la persona que ejecuta la acción por la estructura de voz pasiva y en muchas ocasiones ni siquiera se coloca la palabra hombre, el apellido de la persona es un ejemplo, lo que sea legal poner en los diarios, porque sé que también hay una cuestión legal por ahí, pero incluso la palabra hombre como tal de hombre viola a una mujer no se dice, ¿no? Total. Solamente una mujer fue violada. Y esto a mí me recuerda a la mitología griega, o sea, cuando Zeus decía voy a violar a cualquiera mujer del mundo y nada, porque soy Dios voy a bajar, como cuando sucedió con Leda, no sé si conozcan esa historia de Leda y el cisne, o sea, Zeus se disfraza de cisne y viola a Leda. Y en este caso es como, o sea, es como si dijeras, pues la violó un pato, ¿no? O sea, ¿quién fue, no? O sea, ¿por qué no se coloca la palabra hombre y la palabra mujer sí se coloca, ¿no? Total. Creo que en esta estructura lo que también tenemos que tener en cuenta es que al poner a la víctima en un foco principal, al quitar a quien ejecuta la acción, ponerla en esta estructura de voz pasiva, pareciera que de alguna manera se está revictimizando a quien está sufriendo esa violencia, ¿no? Porque pareciera que pues se lo causa solita o se lo causó y hay pues 1000 motivos por los cuales le sucedió esa situación, pero no se le da el papel a quien está cometiendo el crimen, ¿no? Entonces, pues creo que es un poquito complicado, porque de alguna manera también esas estructuras matizan o suavizan la información, ¿no? O sea, ¿y cuál es el objetivo de suavizar algo que es tan fuerte y que tiene una repercusión claramente importante en una persona si es que sigue con vida o en una persona para sus familias si es que esta persona fue víctima de feminicidio, ¿no? O sea, creo que justo poco a poco debemos irnos cuestionando que los medios también pues buscan cierta aprobación y pues la aprobación se centra en que pues las personas no se sientan cómodas viendo esas estadísticas reales con una palabra hombre al principio que diga hombre viola mujer y que se vea la frecuencia de uso y que se vea que realmente lo que hemos estado hablando, diciendo y luchando por muchos años es algo real, es algo tangible y que incluso se podrían sacar estadísticas de cuántas noticias hay de feminicidios. O sea, hay obviamente una estadística de feminicidios, pero creo que si lo viéramos de esta parte lingüística, las personas de verdad podrían conectar un poco más con las situaciones de vulnerabilidad a las que nos enfrentamos nosotras. Por otra parte, creo que una cosa importante es que sí se le debería exigir a los medios, y esto creo que sí es imprescindible porque no pueden seguir pasando esas cosas como el periódico sensacionalista donde decía lo de Cristian Castro, que venían muchas cosas que tú dices, wow, ¿cómo se publica esto? ¿Por qué no hay una regulación? Sí se debería exigir a los medios que traten
de colocar las estructuras de una manera un poco más directa, ¿no? Porque si seguimos utilizando pues esta voz pasiva, seguimos de alguna manera perpetuando el hecho de que no hay información directa y que las personas quieran interpretarlo, suavizarlo, matizarlo, como le quieran llamar, esas situaciones que están sucediendo. Y justo pues sería retomar lo que había dicho con anterioridad, ¿no? O sea, creo que parte importante de las palabras es que nos permiten nombrar ciertas cosas que pasan por nuestra mente, por nuestras emociones y tal. Entonces, y pues también para nombrar situaciones de injusticia. Y creo que si no las emitimos, entonces pareciera que están invisibilizadas, como es lo que sucede en estructuras como en este caso, ¿no? Creo que también deberíamos, o sea, también cuestionar las palabras que se utilizan, además de la estructura de la voz pasiva, porque normalmente también creo que hay muchas palabras que están dirigidas a una revictimización y por otra parte también hay como palabras pues un poco inadecuadas en periódicos sensacionalistas en las que hacen como burlas o chistes respecto a sucesos que son trágicos, ¿no? Que puede ser un asesinato, ya sea asesinato así en abstracto o un feminicidio en particular. Y pues también teniendo en cuenta el índice de feminicidios, creo que pues alguien tendría que importarle esto, ¿no? O sea, pareciera que las palabras siempre han estado delegadas, o sea, como que no se les ha dado la importancia que tienen, pero creo que es una, o sea, sí tiene una importancia real, o sea, las palabras causan conflictos, las palabras pueden arreglar conflictos, las palabras son terapéuticas, las palabras nos ayudan para muchas cosas. Y creo que también tenemos que darle esa importancia que se merece, porque muchas veces para las personas las palabras no dicen mucho o las palabras son algo de lo que se pueden eximir de responsabilidad. Y entonces no, tenemos que hacer conciencia de alguna manera para las personas que las palabras son algo importante. Creo que también, bueno, esto ya es algo como más desde mi experiencia académica y profesional personal, pero por ejemplo, el hecho de que las palabras no importen se ve muy reflejado cuando ustedes como maestras, por ejemplo, como profesoras, lo ven quizá con sus alumnos, ¿no? O sea, muchas personas no están interesadas en aprender ni su propia lengua, o sea, tomar clases, por ejemplo, de español, o a veces muchas también no en aprender una lengua que no sea el inglés, porque normalmente el inglés pues sí se asocia más con el hecho de voy a conseguir un mejor empleo, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero si no es algo que dentro del sistema les aporte algo monetario, no tiene mucha importancia, porque consideran que justo las palabras y las lenguas son algo mucho menos complejo que cualquier otra área de estudio, ¿no? Y pues eso también habla mucho de las personas que, no sé, o sea, al menos, por ejemplo, en México, que el índice de lectura es muy bajo porque no hay personas interesadas en eso. Y creo que eso también se vincula mucho con la manera en que nosotros realmente le damos la importancia a las palabras en diferentes aspectos de nuestra vida. Y pues el interés por ciertas áreas como la lingüística o como simplemente el aprendizaje de lenguas o la literatura o tal, nos da como cuenta de que no hay tantas personas que se interesen porque no consideran que realmente haya algo profundo dentro de lo que emitimos todos los días. Pues me gustaría saber de ustedes qué piensan con respecto al tema de la voz pasiva en inglés, porque entiendo que en inglés es pues un poco más frecuente que en español, o sea, en español sí tendemos a no usarla y cuando se usa, pues en casos muy específicos como este, en donde no se quiere como colocar quién está ejecutando la acción, ¿no? Pero pues en inglés que es más común, ¿cuál ha sido su experiencia como pues como maestras feministas y a la vez pues también con alumnos y en todo esto? Bien. Yo particularmente este tema que te compartí lo he empezado me lo he empezado a cuestionar hace, no sé, 4 años, cuando empecé a hacer los talleres de talking y uno de los videos, que en uno de los encuentros que yo compartía con las personas que iban, era de un señor que se llama Jackson Katz, que es un activista también de violencia doméstica, y daba un ejemplo claro de, en un pizarrón, en el medio de la charla TED, de uno de los ejemplos que pasamos hoy, que es María fue golpeada. María, no, al revés. O bueno, John golpeó a María. Bueno, y así fue como formulando cómo pasaba de activo a pasiva para que la gente, o sea,
el que ocasiona, el responsable de la acción, desaparezca. o sea, visualmente, si vos lo ves al final de una oración, también te genera algo. O sea, no es casual que esté al final de una oración, o sea que obviamente hay como cierta menos importancia si está al final. Y me pareció como muy simple y a la vez muy importante, como esto se tiene que empezar a hablar. Y ese fue mi encontronazo con eso. Así que previo a eso seguramente me habrán pasado por adelante un montón de noticias y cosas en inglés, en castellano y en cualquier idioma que ni siquiera me las habré cuestionado. Y bueno, lo empecé a compartir en mi página y bueno, con colegas siempre tratamos de... cuando nos compartimos, por ejemplo, noticias en el grupo de WhatsApp, lo primero que hacemos es cuestionar el título, después la leemos y decimos, bueno, es como, ya estamos como con más cancha. Pero bueno, ese fue mi acercamiento y bueno, él nombra a una lingüista también en su video, que lo súper recomiendo, después lo puedo dejar por abajo. Y nada, me parece que con un ejemplo muy simple podés explicar, o sea, tenés un acercamiento a la estructura gramatical, que es básicamente lo que hacemos porque enseñamos el idioma, y estás dando una bajada de línea importante, ¿no? De decir, bueno, digamos, porque este discurso es violento, porque esto está mal, y aún así podés mecharlo con algo que tenés que hacer según la currícula en el colegio seguramente o en las clases. Y además todo esto de que, no sé si lo mencionaban antes, de que la voz pasiva se puede sacar, no sobre la gente, pero quién hizo la acción, viste, que podés sacar el by. Claro, sí, que en el ejemplo de este hombre termina yéndose. Sí. Así te que recomiendan que lo termines sacando al by quién hizo la acción, ¿sí? Entonces, bueno. Porque no importa, supuestamente no tiene importancia. No es bueno, cuando no es necesario se puede sacar. Y en realidad, bueno, claramente sí es necesario. ¿Quiénes son los que acosan? ¿Quiénes son los que violan? Y sabemos bien y es como, bueno, no están ni... Bueno, a veces es por su expareja, ¿viste? O algo así, bueno, pero está como... Siempre opcional. Sí, al final de los títulos y nada. Y me parece que está bueno cuestionarlo como algo que no es casual, que no es... aleatorio para nada. Claro, no es una estructura que así se escribe en los diarios y todo. Es una forma de violencia. Y está bueno cuestionarla y no caer en esa, porque, no sé, el otro día me acuerdo... Bueno, el otro día no sé cuándo fue, que mi vieja me había dicho... viste que apareció, o sea, le digo, lo puede decir cualquiera, ¿no? Digo, viste que apareció una chica muerta, digo, eso es reproducir exactamente el mismo discurso mediático, claro. Y no es culpa de ella, digamos, no es como se nos presentan las cosas y entonces el impacto es real, es de todos los días, es todo el tiempo y hay que claramente tener como cuidado y tiene que haber algún tipo de asesoramiento también, o sea, gente que diga, che, esto no da a decirlo, esto sí, pero como que no lo hay, o sea, son muy pocos los lugares donde... Sí. Digamos, el periodismo, eso, si se quiere. O sea, de todas maneras, yo creo que existe como un periodismo más alternativo o con una conciencia feminista. El tema es que no es la norma. O sea, esto de que no se incluya al actor o al que ejecuta la acción es lo común y es lo que se ve todos los días. No es que no exista una corriente paralela, eso pensamos. Y otra cosa más que lo que me quedé de lo que habías dicho antes de la victimización es que un poco se quita lo individual de la víctima, porque no se nombra, porque es confidencial y todo, pero a la vez se quita como lo propio de la persona, porque Pepita puede ser, vos decías el otro día, Dani, como es algo que pasa todos los días, no importa, fue Pepita, fue esta, fue aquella, porque lo vemos todo el tiempo, no importa el nombre, entonces, nada. Me acuerdo que hubo un ejercicio... Y con esto ya vamos cerrando para que no nos quede tan largo, ¿no? Pero, bueno, excepto que querramos seguir metiendo algún bocadillo antes de cerrar, pero me acuerdo que hubo un ejercicio, por decirlo de alguna manera, hace 1 o 2 años, que era poner en Google, hallaron muerta a, y ponías tu nombre. Entonces vos ponías Ana, yo ponía Daniela, y vos ponías Michelle, y todas teníamos una noticia de que aparecía una mujer muerta con nuestro nombre, y me acuerdo que a mí particularmente me causó bastante impacto, porque en general es esto, ni siquiera el nombre, o sea, el nombre aparece después, o si es una persona que ya estaba desaparecida, por ahí sí aparece el nombre, pero es como un nivel de morbo asqueroso y no está bueno, la verdad que no está bueno para nada, y bueno, nosotras como profes lo vemos en noticias, lo vemos todo el tiempo, y además como que, digo, es algo que perpetúa y está metido en todos lados, entonces no es algo random que yo entro al aula y me lo dejé afuera, cerré la puerta y quedé ahí atrás, está todo el tiempo relacionado. ¿Quieren que vayamos cerrando? No sé si quieren meter algún bocadito más o ya damos finalizada este hermoso encuentro con nuestra compañera del otro lado de la pantalla y del otro lado de la frontera. Muy fructífera, como siempre. Sí. Bueno, a mí me gustaría agregar algo adicional y pues es el hecho de invitar a las personas justo a reflexionar un poco más sobre su lengua, ¿no? Creo que, o sea, cualquier lengua tiene muchísimas cosas que podemos reflexionar. Y si comenzamos a reflexionar sobre ella, pues también esto nos puede dar
nos puede dar un poquito más de razón o sentido para comprender la dimensión social que tenemos cuando hablamos, ¿no? Porque cuando hablamos también hablamos pues todo lo que hemos construido socialmente a través de nuestra vida, lo que nos han dicho nuestros padres y madres, que es lo correcto, lo que nos ha dicho la sociedad lo que es correcto, lo que nos ha dicho la escuela que es correcto, ¿no? Y entonces creo que justo en esta misma reflexión podemos encontrar cosas interesantes que pues nos permitan ser más libres dentro de algo que es tan nuestro como la lengua, ¿no? Entonces solo es como una invitación y pues igual si les interesa conocer más acerca de diversos temas de lingüística, pueden seguirme en mis redes, lingüísticamente hablando, principal en Instagram, que es donde subo más contenido, pero también estoy en Facebook y en TikTok. Y muchísimas gracias de verdad a ustedes dos, chicas. Ay, por No, favor, un gracias a placer. vos, un Gracias. placer. También nombramos a Roy y a Pau que estuvieron en la reunión, pero muchísimas gracias por coparte. Nos quedamos cortas igual, porque la verdad que esto da para mucho, Da para pero seguir. estamos muy contentas y muy agradecidas porque nos hayas regalado un poquito de tu tiempo, así que nos despedimos, nos vemos en el próximo Nos programa. despedimos para todos. Chao Michelle, Chao, muchas Michelle. gracias. Gracias. Que andes hasta muy luego, bien. bye. Chao Que gente. estés bien. Chao, gente. Nos vemos el próximo. Miro.